te digo que ciudad más punk que esta no hay, ¿no? Fundamentalmente es cultura. No es algo masivo. Nunca lo imaginaba, si estoy tan solo, pues tan lejos inalcanzable. Para mí es simplemente un estilo de vida. Para saber de los dos y aprender de tu lucha junto a vos. Si es un estilo de vida, no sé. Todos los lugares en los que se hacían recitales cerrados. Juntaba con gente que sentía lo mismo que vos. El hardcore acá en el norte y en concreto en Tucumán se da de una manera distinta a la que hay en Buenos Aires. Y aprendí tanto del dolor, de este dolor. Y aprendí tanto de tu amor, sí, de tu amor. Al principio era solo punk. Era muy chiquito cuando descubrí el rock and roll. Vivía en un pueblo donde no sucedía nada y veo que solo está en una pantalla de televisión un tipo rompiendo una guitarra, saltando las chispas por los aires, pintado, con una estrella en el medio roja, una cosa muy loca, muy glamurosa y muy nueva. Y la fuimos gestando de a poquito en una época donde era muy complicado, muy Estoy difícil. apasionado por este modelo económico, que es mentira que produzca más pobres, que lo fabrique. Pero había muchos lugares para tocar. Había demasiados lugares. Cassettes que nos llegaban desde Buenos Aires, como el Mentes Abiertas y que ahí también conocimos lo que era el hardcore, sin saber, solamente era una palabra. Pero para nosotros era algo así como punk más pesado. En esa época ya se sabía que había bandas. Nosotros debutamos en el 25 de marzo del 94. No me acuerdo una fecha, en un lugar llamado Dick Tracy. Era un lugar de 15 por 15, chiquitito. Me hago gente con rastas, decía, ¿dónde están estos? Yo nunca lo había conocido. Nunca había sabido que en algún punto de la ciudad había, digamos, todo eso. Se arma un poco tan descontrolado. Debe haber sido año 94, que había toda esa efervescencia porque haya una banda que nos represente a los no heavies. Me pasaron, digamos, discos de Ramones, los Pistols, descubrí lo que era el punk rock, aparte de recontra pendejo. Imagínate, o sea, uno buscaba más, y eso, digamos, hizo que empezara a buscar bandas, pero nacionales, que yo pudiera saber qué es lo que decían, las letras, y también sentirme identificado. Así conocí, bueno, Ataque, 2 Minutos, Bulldog, y un montón de bandas que venían en el Invasión 88. Yo entiendo en ese momento que la autogestión era fundamental, porque también era lo que en ese momento sucedía a nivel mundial. Había como un resurgimiento de lo que estábamos del punk y del hazlo tú mismo, que nosotros armábamos pequeñas cooperativas y se iba acoplando, y había esa noche heavy, punk, hardcore, como que se juntaban las tribus y convivían en una pacificación total de respeto a la escena, a las bandas. Y detrás de todo eso se gestiona después lo que fue Volte y las grandes bandas que vinieron desde el 97, 98, 3, 4 años después. Marcaron a nosotros, a mí por lo menos, esas ganas, digamos, de querer experimentar y saber qué es lo que se siente. No subirse a un escenario porque lo veíamos recontra lejano, pero sí, digamos, agarrar y cantar algo, digamos que a vos te pasa, y más, digamos, con la música del punk rock, que digamos que es tan simple y tan directa. De hecho, tocar en vivo era muy difícil, ¿sabes? Porque también. Entonces los chicos tocaron en vivo, prestamos la bata nuestra y ya era como si se podía.
se empezó a despertar algo en uno, así, el interés por si se podían hacer las cosas. Éramos un grupo que íbamos por ahí a jugar al fútbol junto con Manuel también, que formaba parte de esa banda. Y de a poco se dieron las cosas como para que vayamos recibiendo material, así, material de otra gente amiga. Darío, que actual cantante Sol Perpetuo, y Mauricio Carcanela. Nos conocimos jugando al fútbol en el Parque 9 de Julio. Debe haber sido eso, sí, 93, ya por el 93. Manuel en esa época también viajaba a Buenos Aires y compraba cosas con la intención de comprarlas, pero no sabiendo bien qué cosas eran. Tocando la banda que armamos con el tiempo, ensayos, cambio de integrante, la llamamos Malos Ratos. Y ahí empezamos, acá en este barrio fue la otra cuadra, en la casa de un amigo. A fines de ese año se organizó lo que para mí fue como mi ingreso a lo que sería después la autogestión. 448, DC, Druidas, Malos Ratos, hicieron un recital. De la manera en que después se harían infinidad de recitales acá, así en una cancha de básquet, sin escenarios, sin luces. Como una cuestión de ida y vuelta entre la banda y la gente, y que los músicos estén como mezclados entre la gente. Estábamos aprendiendo a tocar así y teníamos la idea de armar una banda así, punk. Y bueno, después conocemos a Germán, que era el otro, uno de los guitarristas, y un amigo, Hugo, que toca el bajo con nosotros en Eructo. Con el Gordo lo incorporamos al Chapa, que cantaba. Era el Gordo, tocaba la batería porque no se conseguían bateristas, casi más para tocar hardcore. En un momento, hasta que llegó un baterista, ya quedó una formación más fija, que era Agustín, conocido como Alemão, que con él ya el Gordo pasó a tocar el bajo, yo la viola, Darío en voz, y bueno, y es lo que fue el principio de Sol Perpetuo. El recital de Fan People, año 96, muchísima ansiedad por la presentación del disco 448 y por ver a esa banda que ya se perfilaba como despegándose de todo ese grupo de bandas que le habían llamado Buenos Aires Hardcore. Llegó, instaló su feria de fanzines. Para mí fue como muy excitante ver todo ese material independiente ahí, discos, cassettes, CDs, remeras, todo lo que habíamos leído durante años que pasaba en otras partes lo teníamos ahí. Dicen los entendidos que ese show fue un antes y un después de todo lo que sucedió. Fue una noche muy loca, porque se cortaba la luz, era tanto la potencia de sonido, había tres sistemas de sonido, me acuerdo, los vecinos llamaban a la cana todo el tiempo. La cana llegaba a la puerta, levantaba a los locos, se plantaban y muchas veces volaban cascotes a los patrulleros, era bastante... La gente quería divertirse y si te venían te cortaban el quilombo, hacías quilombo. Y era como una liberación para nosotros, además de todo esa cosa que yo sentía como que una escena alternativa, independiente, podía pasar acá en Tucumán. No solamente era algo que lo veíamos, lo leíamos, así. Mucha gente que estuvo, no se lo olvida más, una noche donde había 1000 personas haciendo pop.
una marea humana y se veía la pasión que tenía la gente. Creo que bueno, fue ahí el comienzo de una historia que fue la mejor para mí, ¿no? por todo, porque también había compromiso en las bandas, había como un respeto a la institución. Sin duda ese recital fue la convergencia de toda esta gente que nos interesaba, todo un mundo paralelo de prensa alternativa y de difusión de bandas y de ideas a nivel mundial. Yo sentía en ese momento que mi lugar era escribir. Ya empezaron a salir fanzines en Tucumán. Con Manuel nos juntábamos, hicimos el fanzine, lo íbamos a vender a los recitales. Si bien es cierto, siempre hubo bandas, siempre hubo recitales, pero eso como que tuvo una magia particular, así de que todos los que habíamos ido ese día como que teníamos ganas de volver. Una anécdota era cuando tenía 16 años, creo. Caigo a mi primer reci, tocaban bandas death, bandas punk, creo, no me acuerdo. Y había un chabón que se llamaba, vale, decían el enano, era una cosa así, real, así. Y me acuerdo, yo era el primer recital, así, caía con miedo, no sabía a dónde iba a marcar así, entonces caigo y lo veo al chabón así todo con campera de cuero, cadenas, y caminaba así, eso sí, siempre me acuerdo de eso, mira, y eso que han pasado ya como 13 años más o menos, no, más 14 años de primer reci, y siempre me acuerdo de eso. Bueno, dijimos así, digamos, y le agarramos, le dijimos, fue, detectó la palabra Nacho, bueno, pero acá nos vamos a poner las pilas, si no, sí, Nacho, así, ese día nos pusimos a brindar como hasta las 4 de la mañana, así fue, todo buenísimo, y ahí nació Volt. Después ponerle del otro chabón que me acuerdo siempre de Cirisi, que ha sido el primero que he visto con cresta, así. Y era, no sé, era muy bardo eso. Me acuerdo que se subía a los remises en la Santiago y 25, había un localcito tarquino, se juntaban todos así no sé, a escabear, qué sé yo, y salía el chabón a la calle y se subía encima de los autos, de los capós de los autos, y empezaba a saltar, era bardo. Y el debut de Sol tiene que haber sido fin del 97 o principio del 98, ¿cómo mierda se llama? Que era un bar, Mr. Black, en la Prida y San Juan. Y digamos, mi primer show, digamos, hardcore fue en la zona. O sea, también es un lugar, creo yo, fundacional para lo que es el hardcore punk en Tucumán. Y más por un recital en particular, fue en 17 de agosto del 97. Tocaba Íntegra Actitud, Rebelión Personal, Sarcoma y MAQD. Mirá, era tan buena la escena que había show viernes, sábado y matinero domingo. Y los domingos a la tarde tocaban Esperma, tocó Volte muchas veces, un lugar que estaba buenísimo. Para mí la zona es el mejor lugar por sonido, acústica y todo. A mí me gusta mucho ese lugar. Quizás no era, digamos, lo mejor que uno podía, digamos, tener lo que es, por ejemplo, un escenario, sonido, luces. No, era una cuestión hecha a las patadas, pero con, digamos, ganas, con despelote, con NDA y sería la banda de donde, bueno, sale Sol. Para mí era algo como... O sea, yo no, digamos, entendía nada, o sea, las bandas no eran tan buenas, era toda una cosa muy, digamos, amateur. Se podía hasta desde la clandestinidad armar show en el fondo de la casa de alguien, por eso los 90 fueron gestores de tantas bandas y de tantas fiestas, y si vos no te olvidés de Yerba Buena, que había todas esas cosas punk y de bandas tocando todo el tiempo, y de la clandestinidad. En el ensayo Juancho nos hablaba de Volte, que se estaba armando una banda, que era de Barrio Los Pinos, bla, bla. Por medio de él, conseguimos el teléfono o algo, y nosotros cuando armábamos fecha tocábamos en Yerba Buena, en un salón, Barrio Telefónico, lo hacíamos gratis a los reci, con amplificadores,
batería así sin sonido. Tocaba Sol, Volte, Buena Espera, Coma 4, Cabal, Alquimia, Cao, bueno, no me acuerdo qué otras bandas más así, muchas bandas. Una fecha que nos había invitado Fito, de la Primavera Negra, decía el Reci, se llamaba así. Y bueno, ese día tocábamos así con sonido, todo, primera vez para nosotros, con escenario, todo está bueno. Me dice, me acuerdo, un amigo mío, ahí anda prestando parajón en un lugar, no sé si el Monito Pa, uno de los locos del mundo de la escena también. Y nosotros fuimos y el tipo sí, dice, ahí tienen en el fondo. Le digo, pero no hay que sacar un permiso, nada, no, voy yo y pongo la cara yo, dice el tipo. Tocaban un montón de bandas y en eso creo que estaba Sol. Como a las 1 de la mañana, caen como 5 o 6 patrulleros. Permiso. No hay permiso porque ahí el Parajón era par. Y Parajón nunca apareció. No, tocaban el timbre. El tipo de esa... ¿Cómo será que se llama tantos quilombos? Que al final terminó, me acuerdo, llegando Andrés Garmendia, que era un abogado, para mediar todos esos quilombos. Pero así era muy loco. Terminaba ese show y la semana siguiente había otro, la gente estaba en el lugar. Después uno con el tiempo fue aprendiendo que había que hacer permisos. Eran mucho menos complicados sacar los permisos que hoy en día. El mejor para mí ha sido en la avenida Siria y España, que era una piecita, qué sé yo, de 5x8, no sé, era una cosa chiquita así, un escenario con cajones de cerveza. Y bueno, ese día tocaban Maicarro, Buena Espera, creo que Norugol, Volte, Eructo y Gracias por la Magia. Ese Reci. Y ese Reci, todas las piecitas llenas y todas así saltadas. Así, cuando estábamos tocando nosotros, para mí ha sido el mejor Reci así, de todos los Reci que he tenido. O sea, la idea era que cada 2 semanas lo alquilaban o en un galpón, o en un galponcito, o en un garage, o en un salón de fiesta. En el barrio Telefónico ha sido la primera fecha que he tocado y ha sido impresionante. Muy bueno porque era como que te juntaba con gente que sentía lo mismo que vos. Si había que esperar el colectivo toda la noche hasta las 6 de la mañana, hasta el y lo esperamos. O sea, con la misma gana que uno tenía de ir, tocar y mostrar lo que hacía. Ese día de la Siria y España, o sea, para llevar un amplificador, mi viejo tenía la bicicleta esa negra de reparto, viste la ruedita chica atrás, adelante y la grandota atrás, que parece que va manejando un camión y así lo metimos en el amplificador y íbamos así por la avenida con... O sea, que remis, no había remis, o sea, mejor dicho, no había guita para remis, andábamos con la bicicleta, a cargar los equipos, así, cabrón. Yo me acuerdo una vez llevábamos un escenario de los Voltes, era una chatita así, y bajarlo a mano, todas las maderas, hasta armar un escenario que vos lo veías armado y era re grosso, así, estaba bueno. O sea, te da, digamos, la pauta de que también uno puede hacerse, digamos, dueño de las cosas. Como que era lo más normal del mundo que una persona que ya sea de una banda o no, se juegue trayendo otra banda de otro lugar. A los amigos de Volter por habernos hospedado como siempre y brindarnos la puerta de su casa y todo esto, loco. Un aplauso para Volter, loco, lo que está haciendo por toda esta acá. En Tucumán. La movida acá crece, man, por esta banda. ¡Arriba, loco! ¿Qué pasa en el barrio, man? Habíamos tocado con Volte, Sedición Interna y Sepulcro Punk, era una banda que venía de Buenos Aires. Creo que Pura Mierda también tocaba. El final de los 90 a ese nivel impresionante. Naturalmente, digamos, como que seguimos el camino de otras ciudades. Cuando ya tenés varias bandas, tenés recitales y tenés organizadores, lo más natural del mundo es que surja un compilado. Era como una especie de presentación para mandar por correo y a venderlo también acá en los recitales.
participaron todas las bandas que había en ese momento de nuestro palo, digamos, por decirlo de alguna forma. No musicalmente, sino como de entendimiento. Batero de por sí era un drama encontrar. Y me llaman a mí para tocar ahí desde el 99, que empezó a tocar en Sol Perpetuo. Justo se separa Contracultura y el batero, el Mocho, no tenía otra banda, así que le ofrecemos. Bueno, le dio otro toque, sonaba más rápido, todo. Que fue también ahí, sí, la época del surgimiento de los Voltes. Más o menos los Voltes aparecen en el 97, 98, casi juntos así, pero sin conocernos, sin nada. O sea, la época en que empezamos a hacer recitales juntos tiene que haber sido 99, 2000. La gente se aglutinó detrás de Volted porque era una banda que cuando tocaba generaba un clima de fraternidad. Hay una especie de amistad, sobre todo con Nachito, con Vicky. Fue una relación por ahí de las circunstancias y las necesidades. O sea, era como complementos necesarios así para que algo funcione. Volted empezó a tocar mucho, empezaban a venir más gente, a juntarse más lo que el hardcore y el punk. Nunca creo que hayan sido dos cosas que estén totalmente aisladas. Las dos bandas no tienen nada que ver musicalmente, pero estamos como en lo mismo. Y que apuntamos, bueno, para un mismo tipo de gente. O sea, yo creo que esas cosas fueron las que llevaron a que haya tantas fechas juntos, a que mucha gente iba a ver Sol porque también tocaban los Voltes. O los Voltes tenían también su público que le gustaba ver Sol, aunque no escuchen ese tipo de música. Un recital de ellos siempre era buena onda, siempre se llegaba y se la pasaba bien. Sí, me acuerdo de Rata Majata como un antro, un antro buenísimo. Esa historia, Rata Majata era de Manota, que se va a Manota del lugar y la agarra la Marta y empieza a armar show. Pero ojo, Manota también en Rata Majata hizo muchas cosas. Babasónico tocó ahí. Pasa que después se fue mal punk, ya era un antro punk, porque ahí tocó Loquero, tocó 448, digamos, tocó Fan People, tocó 2 veces Loquero ahí. No sé si no tocó Eterna Inocencia, era un lugar que parecía que el techo se te venía encima, ¿te acordás? Llovía, cuando llovía era un quilombo, había que correr el escenario. Si la banda estaba tocando, ponerle igual el medio del escenario, se largaba de llover, se paraba el show, pero llevaba a otra punta y seguía para adelante, que había muchísima gente. Y en ese lugar también era como una especie de CDGB local porque había feria, era punto de encuentro, no duró mucho. Rata Majata tuvo una vida entre Manota y la Marta de 1 año y medio, 2, pero intensísimo, así como fuerte. Hicimos las primeras giras, fue Buena Espera, Eructo Contramano y Volted. Fueron 2 días, o sea, las bandas de acá también ayudaban allá. Había mucho salte Jujuy, sí, y era como que ya queríamos viajar, así. Ya había como una especie de expectativa, digamos, por todas estas bandas que había acá en Tucumán y por la movida y lo que pasaba. De alguna forma exportamos el formato de lo que empezamos a llamarle Festipunk. Y ya en enero del año siguiente, del 99, fue Sol Perpetuo y Contracultura, que era otra banda muy buena de hardcore. Los fanzines también los llevábamos nuestros propios discos. Eso fue en el año 2000 y en ese año el rock así en Tucumán, o sea, creció impresionante porque era como que todos nos animamos, nosotros por nuestro lado armando cosas, había otra gente de otro estilo haciendo cosas, gente de hip hop, rock, estaba Karma, la 4 también estaba tocando, me acuerdo estaba Crío en esa época. Y entonces cada uno por su lado, pero estaba muy bueno y hay veces que tocamos todos juntos. Un recital de 448, bueno, un recital de Karma Sueca eran
totalmente distinto. Venían de una propuesta escénica, sobre todo con Karma. Soy tu imagen impura, no decides más por mí. Luces, sonido alto, lugares grandes. Y una noche que lo agarran a cascotazo al lugar, que todos los vecinos tiraban, que Ciro Pertusi Remil se puteaba con los vecinos, porque tiraban siempre intolerante la gente de este lugar. Después tiraban agua y tiraban bombitas de agua, que tenían miedo. Independiente, Club Independiente, yo ya me imagino, después de 10, 15 shows que eran muy salvajes, los vecinos típicos conservadores de esta ciudad, que todo el mundo es bien conserva, no tolera que... Si es cumbia por ahí lo toleraban, pero eran muchas distorsiones. Una casona ahí de lo bueno, hermano, en un costado. A lo mejor tomaron la autogestión de 448 y la democratizaron aún más. Tocó solo, ahí lo conocía Darío. Su mensaje, digamos, al nivel más básico de tocar sin escenario, cara a cara. Lo conocí al Gordo Carlos, lo conocí a Darío de Racha, lo conocí a Manuel. Tengo muchos amigos siguen siendo amigos míos hasta el día de hoy y los conozco gracias al hardcore, de compartir esa música. Excelentes amigos y actuales amigos también. También otra gente que no tocó en banda en esa época, que colaboró y se brindó hacia el hardcore y el punk de forma total. De afuera vieron, ¿no? La amistad, de decir, como ir a ver un equipo de fútbol, ¿entendés? O sea, toca Sol, yo no toco una banda, vamos, ¿entendés? Yo soy amigo de los chabones. Nacho de Volte, de un tipo que puso mucho esfuerzo, mucha dedicación en que el tema del hardcore y el punk crezca. Ya lo conocíamos los chicos de Mobile Vision, ya había una conexión con los chicos de Eterna, ya sabían que teníamos el disco. En el año 2001 se me había pasado, vino Pirexia de Uruguay y Mauro, me acuerdo una vez, iban caminando por la calle así, el baterista de Pirexia me dice que todos los sueños se pueden hacer, o sea, sí, hay que todo el tiempo levantarse y darle para adelante. Y bueno, o sea, y las cosas se fueron dando así, o sea, era terrible, pero o sea, se daban así. Viajamos a Buenos Aires en el 2002. En 2002, sí, en las vacaciones de invierno del año 2002, y hicimos una gira re linda, estuvo buenísimo. Era otra cosa, que era otro público, otra manera de organización, y ahí te das cuenta que la gente, o sea, sí se podía, que el punk rock, ¿de qué se trataba todo esto? Que era autogestión, que era organizarse, vender, o sea, tener tu feria. Nacho hacía todo. Ensayaba, cuidaba la puerta, pagaba las cosas, cobraba las entradas y tocaba. O sea, creo que todo dependía giraba en torno a eso. O sea, lo que hacía falta era organización nada más. Había tanta banda y todas en movimiento, todas, digamos, haciendo algo, que, digamos, no sé, era imposible no contagiarse y no seguir. Ya lo habíamos escuchado a Buena Espera. Buena Espera había sacado su en formato cassette y después un disco así, y nada, así fue como también decir, bueno, podemos hacer nosotros también, o sea, podemos grabar así, y aparte ya teníamos varios temas. Y yo creo que si no fuera por los Volte tampoco nos hubiera salido esa intención de querer grabar el disco. Ellos estaban más planificados porque tenían la idea de grabar algo, moverse en ciertos ámbitos, así, qué sé yo, ir por las radios, eran mucho más activos. Si Volte no hubiera grabado el primer disco, capaz que nos recolgábamos nosotros y no grabamos nunca. ¿Entendés? O sea, te daban ese tipo de entusiasmo para las cosas. Más que nada Nacho, porque estaba en todo así. A pesar que no sos de la banda, cuando vas a ver un ensayo o algo así, bueno, cada vez que te vas metiendo más y ves todo lo que es una banda, el clima que se forma antes, en el momento de recital y después del recital, se siente muy propio. Las características que tiene acá lleva a que se muevan así, como la gente que hace punk, rock, hardcore, lo que sea. Y eso da como una comunidad, digamos, más allá que todos no nos conocemos. Es como que acá se arma todo desde muy abajo las cosas. Y eso hace que lo valores mucho más por ahí que si te llueve todo y está todo armadito. Más en el punk rock y el hardcore, por ahí que comparte mucho con la filosofía y la forma de manejarse, ¿no? De que, más que nada, yo creo que lo que
Lo que es clave acá en el hardcore es que había una política de laburo. Era una cosa hasta romántica. Todo está, digamos, hecho, digamos, a pulmón. La autogestión era 4 o 5 bandas, cada uno hacía una parte. Mandar a tu novia a la puerta, pagar el sonido. Y la que no hacía quedaba escrachada porque la próxima vez nadie la invitaba. O sea, era un montón de gente que no encajaba en ningún lado, como yo, y que estaban en esto que no era algo masivo. Y para mí eso era algo fantástico. Un espíritu muy comunitario, independiente, artesanal y encima exitoso, que es lo mejor de todo, ¿no? No pagás de tu bolsillo la pérdida de un show, era un éxito. Terminamos los shows que hacíamos grandes asados y grandes comilones y grandes cosas que tienen que ver con la amistad, ¿no? De ahí también viene la gran amistad con toda esa gente, ¿no? Al cual yo quiero mucho. A la mañana laburaba y por la tarde iba al colegio y me acuerdo que solo ensayaba en lo de Negro Zucca y ensayaba creo que los viernes o los jueves, no recuerdo bien eso, y tipo 7 de la tarde. Y yo a las 7 salía del colegio, así. Me piraba antes, a las 6, salía de mi lado, andaba en la bici y me cruzaba desde la Congreso hasta lo de Zucca para ir al ensayo solo, hacer las postas. Lo que sería el principio de este siglo, yo tenía un cassette en vivo. Entonces yo, o sea, le fui, digamos, pasando una especie de, digamos, apostolado. O sea, uno pasaba la palabra de Sol Perpetuo. En el año 2001 grabamos el primer disco que se llamó Después de un Sueño y bueno, lo pudimos recién editar en el 2002, creo. Hay gente así que digamos puso plata, pero por el hecho de que quería que nosotros saquemos el disco. Fue gracias a la ayuda de amigos que fueron como productores. Fue una cosa que tuvimos suerte porque pagamos los discos y cayeron así, abrimos la caja y el dólar pasó a cuotas, no hace falta. O sea, tuvimos mucha suerte de hacerlo, porque ha sido un medio año más y no lo hacemos acá. En abril presentamos el disco. Se hizo en un nuevo lugar para ese momento, que era el Juan Veterán. Tocó BP19, después tocó Sol Perpetuo, después tocó Charlie 3 y bueno, nosotros presentamos el disco ese día. O sea, hasta fiesta, sí. Que entramos a grabar por ahí el primer disco en el 2003. La presentación del disco Sol fue bastante buena porque ya eran presentaciones de 300 personas. El año 2002 fue el año que más desarrollo tuvo la escena de hardcore punk porque eran recitales en los cuales tocaba, no solamente tocaba Sol y Volta, sino también se involucró Extrema Voluntad, bandas como Área 51. Casi en el 2002 empezamos con Resistir. Que hicieron de la escena algo mucho más... Y siempre con la influencia de Sol, o sea, directo. No masivo, pero mucho más grande. Siento dolor al observar la oscura y triste realidad. Tenemos que demostrar el miedo a la verdad. Somos parte de una unión que actúa como visión. Los más respetados son hoy corruptos y asesinos. Tuvieron las experiencias de, por ejemplo, del Tucumán Rock. Un lugar que era complicado y había 10 bandas de alto nivel. En el momento el rock estaba pleno acá en Tucumán. Que eran novedosas para las bandas chicas, digamos así, y para casi todas las bandas de Tucumán. Era tocar en un estadio. Re incómodo, tocamos todo y era gente abajo, era impresionante. Lo que nosotros sentíamos arriba, o sea, era como que muy bueno, la verdad, sinceramente. Ya era muchísimo más la gente que los iba a ver y había cierta expectativa también para que ellos toquen en esos lugares. Nos bajamos del escenario y Juancho viene, me abraza y me dice que no hace falta, que ya estamos nosotros, que ya era lo máximo, que él ha sentido arriba del escenario y que de eso se trataba la banda, que nosotros ya habíamos ganado. Pero no así Sol Perpetuo. Sol Perpetuo siempre estaba como en el margen de todo esto. Fue un sonido más agresivo y no tan ganchero a lo mejor. Eso hubo un quiebre
Después del año 2002 hubo un quiebre porque Sol Perpetuo, si bien eran los referentes de la escena, igual que Volter, empezaron a tocar menos. No sé, ya habían pasado muchos años y me sentía, digamos, como que la banda no era mi cosa, entonces dejé la banda. Y creo que eso dejó un hueco y hoy en día también se siente ese hueco inmenso en lo que es la escena hardcore punk. El tema de los tiempos era muy complicado organizarse siempre. Y bueno, acá se empezaba a ver el cambio, ¿sí?, de gente, ya iba mucha más gente a los recitales, o sea, gente nueva, ¿no? Que digamos, se notaba el cambio, lo que tocaba mucho en lo que era la plazoleta Mitre, y estaba buenísimo. Y un buen día ensayando ahí en Villa de Julio, en la casa donde vivíamos antes, en el fono, Nacho te llama, a Nacho, quedamos conversando con Gonchi y Juancho, los tres, y después me cae y me dice, ¿qué le parece? Dice, si vamos a tocar a Buenos Aires, ¿se anima? Y no sé, la verdad es que nos mirábamos, no le dábamos bola, no debe estar jodiendo. Y digo, ¿a dónde vamos a tocar? En cemento. Nosotros no le damos bola, menos todavía para darle bola, así, ¿qué cemento? Esto se está gastando, ¿en serio, Nacho? Sí, cemento, sí, cerraba la gira extensa Charlie, y se me daba así, digamos, no, así le dijimos de una, así, ya mismo, así, ahí al toque, parece que ese día nos pusimos a hacer la lista de temas para tocar en cemento. Y viajamos, digamos, el 9 de julio, tocábamos en cemento. Para colmo, o sea, una semana después, los chicos de Móvil se enteran que íbamos a viajar. Entonces, ellos se encargaron de conseguir una fecha y cuando abro el mail me dicen, ya conseguimos una fecha más en el salón, dice. Y el salón fue redondo. Y un lugar que siempre me hablaban a mí de que era cultura alternativa, hardcore punk, y pasaban videos, yo abría mail y todo, y era una materia para estar ahí. A ver, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba la banda del flaquito alto que tocaba la batería? Mayday. Mayday había tomado buena parte del público de Volter y llevaba a su gente y ya aparecían muchas otras bandas. La banda se terminó como metiendo en un pozo y bueno, solo parando y el tiempo, o sea, nos da la razón y ha hecho que podamos seguir. Del ingreso de Factor Común, del ingreso de Contradependencia, de bandas también como Resistir, Adolecer de Esencia, se fue generando una escena, creo que en ese sentido, mucho más sólida en cuanto a cantidad de bandas, ¿no? Yo creo que el público hardcore punk siempre fue minoritario, ¿no? Y bueno, en esos momentos se pasó a otro quiebre, que fue a raíz, digamos, de Cromañón, del hecho de Cromañón, que trajo una serie de consecuencias a nivel rock en general. Cromañón, digo, fue un antes y un después, porque todos los lugares en los que se hacían recitales cerraron automáticamente y también hubo como una especie de paranoia con todo lo que eran los eventos de rock directamente. ¿Por qué? Porque tenías un lugar X con X cantidad de gente bailando, pero si para esa misma cantidad de gente el mismo lugar ya tenía una banda de rock, como que de repente te transformabas en inflamable y te cerraban, te clausuraban, había muchos riesgos. Entonces directamente yo ahí dejé de participar de lo que era la autogestión de recitales. Desde mi turbio río gritaré que te quiero y dejaré que el viento lleve mis palabras hacia tu corazón. Tristes mis ojos que lloran por tenerte tan
Turbio Río se tornó algo más serio, digamos, a partir de la separación de Volter. Y a partir de ese momento, digamos, hablamos con Nacho y hasta, digamos, hace un año más o menos, ¿no? Un año y Claro, medio. tocamos aproximadamente, sí, casi un año con Nacho, salieron un par de fechas, en eso salió un recital con 2 minutos cuando vino acá a Floresta y bueno, ahí surgió la idea de juntarnos con Miki, ensayar y tocar un par de temas. Porque en realidad siempre veníamos, ensayábamos y por ahí quedaba todavía la cosita esa de Volter, que existía todavía. Y bueno, por ahí nos ponemos a ensayar y bueno, salió de ese recital que toque Turbio Río y al final darle un pequeño espacio para que toque Volter. Y no tanto arriba las palmitas, lo que manda un mail, Y ya ese movimiento que había sido como algo surgido, digamos, de un grupo de amigos. Tenemos muchos amigos que han dejado, digamos, se han hecho un costado de la ruta porque quizás por familia, por hijos. ¡Chivi! Gracias, compadre. Felicidades, papá. Manuel, unas palabras para Darío. Que sea feliz sobre todo. La gran parte de todos estos fundadores de bandas de ese momento empezó a hacer otras cosas, a recibirse de sus carreras, a trabajar en otros horarios. En mayo del 2007 nos volvemos a armar. Empezó a tocar así, con bandas de muchos estilos, de otros estilos, ya no eran las mismas bandas de antes, así, eran todas bandas nuevas. Hay una escena que está creciendo de nuevo, hay gente que hace muy bien las cosas, Factor Común, la banda de Tito también, gente muy laburante, Extrema Voluntad. Ya no estaba sobrepasado, ya era gente de todas partes. Siempre para que algo dure necesita renovarse con gente, porque por más que no se vaya nadie, llámale así, de un movimiento que haya, necesita realimentarse de cosas. No es ninguna pose, sientes que crece, dices que crece todo y el lugar se cuece, el conurbano se esconde, porque en el país este nadie se lo toca y Al principio era solo punk, nada más, ahora bueno es como más, tratamos de, ya han pasado mucho tiempo, uno cuando es chico empezó escuchando punk rock y lo único que sabía hacer era punk rock. Ahora ya más grande, ya han pasado ya muchos años y como que ya va escuchando, la cabeza se ha abierto, entonces hace otras cosas. Ya yo iba a un recital y ya prácticamente no conocía a nadie. Eso antes nunca pasaba. En este momento comienza lo que sería la UDU, comienza lo que sería el movimiento este que llamamos nosotros Unión del Under. Y ahí es donde se da, digamos, 2005, 2006, el tema este que entra gente nueva, banda nueva también que tiene que ver estrictamente con el hardcore. Se da esa fecha, la primera fecha hardcore, son 5 bandas hardcore. Y bueno, también un punto muy importante, porque era gente nueva, días previos habíamos hecho una burger en la casa de Tito y prácticamente conocernos entre todos, que no teníamos contacto. La escena hardcore punk tiene otro matiz diferente al que se venía desarrollando antes del 2002, ¿no? Con Tito y con otra gente, decir, estamos en el 2008, ya son 10 años de escena, quizás un poco más, porque esto ya viene
de una cosa, digamos, seminal, lo que era Malos Ratos, que era más una cosa más de banda de, digamos, escuela, ¿no? O sea, no era una banda establecida dentro de un circuito con cierto respeto, no. Cuando organiza Sol la fecha de los 10 años, nos invita así como para tocar juntos, así de vuelta, con esas dos bandas que nosotros tocábamos siempre. Para, digamos, Doña Rosa, que no sabe qué es el hardcore, que no es ni Sancor ni hardcore. Bueno, también un punto muy importante. Es como dijimos en el recital de los 10 años de ellos. O sea, más que digamos que una banda amiga, son hermanos, así, ¿me entendés? Porque cuando ellos tenían fecha nos invitaban a nosotros y entonces, o sea, nos dimos cuenta que lo que nosotros queremos hacer era una fecha de homenaje a esta banda, Sol, que para nosotros es más que una banda, es un grupo de, digamos, amigos y es una parte de, o sea, de nuestra vida. Cuando ellos necesiten algo, tal. O sea, son, digamos, de verdad nuestros hermanos, ¿sí? Hermanos musicales. Sí. Compartimos lo mismo, digamos, el mismo sentimiento por la música, ellos por el hardcore, nosotros por el punk, también digamos es digamos lo mismo, hardcore punk. Bueno, los temas nuevos, yo creo que son los que están grabados para el segundo disco, ya está el máster, todo listo. Está colgado, como siempre, listo para editarlo, pero yo creo que es la parte donde uno más satisfecho se sigue, digamos. Siempre sale alguna, nos invitaron para los 10 años de Sol Perpetuo y... Queremos agradecerle a Tito y a toda la gente que organizó este recital, que digamos que tan bien merecido se lo tienen nuestros amigos y casi hermanos de Sol Perpetuo, con los cuales compartimos tanto escenario y sin escenario también fecha, nacimos juntos casi. Así que muchas gracias y espero que nos ayuden con este tema. Dice, buen momento para hacer homenaje a toda la gente que estuvo hace 10 años atrás, no sé cuántos años, en Yerbabuena, en las primeras fechas. Y hoy están aquí. Está bueno, la banda. Estuvo ahí, se da cuenta así de que, o sea, nosotros lo disfrutamos mucho, así, qué sé yo, capaz que no, o sea, no hace falta juntarnos 4 veces a la semana como hacíamos al principio. Ahora más por la responsabilidad de que tenemos cada uno estudia, trabaja, sea lo que sea, ¿me entendés? Ya no podemos, como cuando éramos chicos, ¿me entendés? De ensayar todos los días. Pero digamos, hablando, ¿me entendés? Llegamos a la conclusión de eso, o sea, nos sentimos bien, sentimos eso, digamos, de tocar arriba en un escenario, lo que es el punk rock. Entonces, digamos, nació esta idea de hacer un disco con muchos temas, bueno, dar ese, digamos, sacar esos temas, ¿por qué no dejárselo a la gente? Como quizás sea el último, quizás no.
Sí. No, seguro. El tema está, o sea, de poner una fecha, más allá que ahora esté medio complicado armar, así por lo que me contaban. Poner una fecha, ensayar un par de veces antes, o por lo menos la banda. Después yo ensayaría una vez. Así ya está. O sea, de volver a tocar, yo creo que sí. acariciará mi cara, no. El dolor que oprime menos mi alma hoy. Hay más estrellas en el cielo, no, que penas en mi corazón. Porque desarmo y armo de nuevo, porque termino y vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. Ganando el valor que no veo. Mi corazón se va cuando desciendo. Tanto vacío hay en nuestras vidas. Es el juego de una mayoría. Bueno, mundo de competencia, sufriendo sin heridas, terminan nuestros días. Tengo una razón para salir de un camino de condenados. Todo un pasado olvidado. No pienso justificarlo. Hoy en día hay bandas con factor común, propio orgullo, bueno, extrema voluntad, que está involucrado activamente con la escena. O sea, las bandas van a salvar el rock mientras haya actividad y haya autogestión y haya rock. Si hay rock, evidentemente esta ciudad va a ser rockera. El rock es como el dengue. Entra, pega y llega. Como que suenan mejores todas las bandas, lo que yo escucho de todos los estilos así, que voy mucho a Reci, suenan mejores y es como que el rock va evolucionando. Se hace acá en Tucumán buena música hardcore y punk también. Es como que el objetivo es hacer las cosas que a ellos les gusten, sonar como les gusta, sin ningún tipo de condicionamiento. En esos años, en 97, 98, se armaban Reci así, todo precario, con ampli de 15, bata así nomás, sin sonido, nada. Pero hardcore sigue siendo hardcore, o sea, el hardcore yo creo que evolucionó así y no está mal que haya evolucionado así, por más que ahora hayan bandas que suenan como el 88, qué sé yo. Y lo único que me acompaña
y me acompañará, es lo que estimo, hasta que me muera, es todo eso. Todos los discos, las experiencias, una visión del arte y de una manera de hacer las cosas, que es la autogestión. Y bueno, vos viste, ¿sí? No hay que darlo por muerto porque en algún momento, quizás ni nosotros, sí hay alguna gente, siempre está, o sea, es algo digamos que se nos dio, gracias a Dios, y bueno, no, o sea, somos afortunados creo en poder tocar. Para que sepas me cuesta dormir, porque le tengo terror a la muerte, y así cuando el día se empieza a morir, ahí yo saco a pasear a mi suerte, salgo a las calles que no toque el sol, a ver la cara del mundo roído, donde hay verdades que son un crisol, donde se funden muy pocos oídos, y hasta que uno da con tus ojos, anda caído en el mundo y se pierde. Y en el fondo de mí se dibuja el contorno de otro mundo, y empiezo a sentir el calibre de todas las cosas que decís. Si es un estilo de vida, no sé. Yo creo que no sé, es algo que forma parte de mi vida hace muchos años y no creo vivir yo de acuerdo a postulados que me marque el hardcore, porque no lo aceptaría, o sea, vivir de acuerdo a dogmas que me marque un estilo de música. Que yo siempre decía, acá en Tucumán no hay punk, siempre he dicho eso, que te guste el punk una cosa, pero que lleve ese estilo de vida y todas esas cosas. El paraíso está siendo invadido por mal, sin compasión, dolor, ciegos a la verdad. A mí lo que me ayudó y que hoy en día me siento muy agradecido es que el hardcore punk me hizo conocer esos valores, me hizo conocer una red de código, una red de manejos, ¿no? Personales que me hicieron formarme en gran parte en lo que yo soy y en lo que en gran parte hoy pienso. Lo transmito prácticamente en todo el ámbito de mi vida, el tema hardcore. Para mí es simplemente un estilo de vida completamente diferente. Siempre agradecido a ustedes por esto, digamos que nos dejan, digamos, contarles la historia de algo que ha sido tan importante y sigue siendo tan importante para nuestra vida, que es la banda, y más que la banda, la música punk rock, que digamos, no seguro que no muere, ¿entendés? Seguro que no muere, pero bueno, eso lo saben todos, así que bueno, creo que las palabras están de más, solamente digamos cuando pone un disco de punk rock y pasa todo, así que, listo, quédate ahí, ya está. ¿Cómo lo conocen los chicos? No. Continuar con esta historia que tanto nos unió. Podrás viajar, podrás sentirte sano. Aprendí tanto del dolor, y aunque me roben la ilusión, sé que estaré contigo. Sentate ahí, y vos me vas tirando y yo te voy. Ya se lo conozco. Aprendí tanto de tu amor, y aunque me roben la ilusión, sé que estaré una vida en la lucha.
mal de mí, quiero derecho al réplica. O sea, de decirme Jackie me habló mal, así le doy ahora. Volveré a caminar por estas calles tantas veces. Che, podemos poner el ventilador, si ponemos hace mucho ruido, ¿no? Esta persona en la que yo